Gracias por acompañarnos. El día de hoy estoy particularmente contento por quien me hace favor de acompañarme. Es un hombre que yo aprecio muchísimo, tenemos una larga amistad y tenemos edad los dos para decir que somos viejos amigos, que ya vamos para amigos viejos también. Y la verdad, tengo grandes recuerdos de este hombre que les presentaré, apegado al estudio, apegado al derecho, egresado de la Autónoma de San Luis Potosí, y una gente que se distinguió por ser gente de partido, muy estrictamente apegado a su partido, con una serie de puestos de los que hablaré con él ante ustedes, para que conozcan a Miguel Martínez Castro, que me hace la distinción de acompañarme en esta ocasión. Gracias por estar aquí, Miguel. Al contrario, Pedro Manuel, yo te agradezco mucho esta distinción de invitarme a este programa tan importante que tú diriges. Eres un hombre también con mucho respeto en el medio social, no solamente de la Huasteca, de donde eres oriundo, sino también aquí con los huachichiles a los que yo pertenezco, de la capital de San Luis Potosí. Tú perteneces a los huachichiles. Sí, claro. ¿En qué barrio naciste, Miguel? Yo nací en el barrio de San Sebastián. San Sebas de las Flores. En la calle de Casa Madrid, 230. Allí había una partera en donde nacimos muchos conocidos de San Luis Potosí, gente muy conocida, porque esa partera, antiguamente, pues tú sabes que los ginecólogos casi no existían, hasta que fueron pues dándose este tipo de profesionales y como que fueron dejando a un lado ya las parteras, pero muchos amigos contemporáneos nuestros nacieron bajo las manos de las parteras, ¿no? Creo que ahí en el barrio de San Sebastián también Juan José Rodríguez nació, no sé si con esta partera, sí. Miguel Romero Ruiz Esparza. También. Hay grandes personajes. Pedro Olvera. Pedro Olvera, Medina de los Santos, Roberto Leiva Torres. Galindo. Galindo ahí en el Parián. En el Parián. Sí, pura. Yo viví en Sevilla Olmedo y enseguida está el Parián. Mira, muy bien. Y hay una placa ahí. Bueno, en Casa Madrid sí dice, hay una placa que dice, aquí nació el ilustre abogado potosino Miguel Martínez Castro. Espero que algún día la ponga, no te creas. Así decía en la casa de César Augusto Pinochet. Pinochet, sí. Decía, en esta casa nació César Augusto Pinochet, de ella salió a conquistar el mundo. ¿Cómo ves? Sencillo, ¿no? Muy sencillo. Miguel, hablamos de ti. El interés mío y de este espacio, con apoyo de Plano Informativo, obviamente, es dar la cara, presentar a los valores nuestros que tenemos como personas, personajes, como tú, que han hecho vida social y política en San Luis Potosí y que han hecho mucho por San Luis Potosí, esto lo digo yo, Miguel, y no solo por la capital, sino tú que eres uno de los pocos políticos que conoce palmo a palmo el estado de San Luis Potosí, y me consta, aunque siempre hubo un alegato de que eras de Jicotenca, Tamaulipas, y otros que eras de aquí de San Luis. Bueno, pero conoces muy bien el estado. ¿Y cuál es la verdad de ese? Mira, yo primeramente vengo de la cultura del esfuerzo. Yo soy hijo de una familia de campesinos de aquí de San Luis Potosí. Lo que sucede es que en el rancho de aquí, el Jaralito, así se llama, que es un ranchito que está pegado a la parada de los Martínez, pues en esa parte no había escuela primaria. Entonces mi madre, muy deseosa de que yo estudiara, me mandó con una hermana que tenía en Jicotenca, Tamaulipas, doña Josefina Castro, viuda de López Portillo. y me mandó para que terminara la primaria, la secundaria y después regresarme a San Luis Potosí. Entonces esa es la confusión. Yo me fui a la edad de 5 años, llegué al kinder, la primaria. Estando yo en segundo año de primaria, falleció mi madre en un accidente automovilístico y pues me tuve que quedar ya en tiempo definitivo, estudiando la primaria, la secundaria,
Y estudié, pues fui muy feliz en esa región. Tú conoces, es la región huasteca, tamaulipeca, ¿no? Sí, sin duda. En donde había 3 ríos y a los 3 iba de vago. El río Guayalejo, el río Frío y el río Sabinas. Y luego subíamos al cielo, a Gómez Farías. No, es un mundo hermoso. Es otro mundo. Ya no se puede ir en estos tiempos, pero fui muy feliz en esa. Entonces, yo, como te decía, vengo de la cultura del esfuerzo, de muy adolescente, ya traía conmigo el gusanito de la política. Bueno, pues mi primer cargo político fue presidente de la Sociedad de Alumnos de la escuela secundaria. Ahí gané un concurso de oratoria en el municipio, convocado por el PRI, Municipal Juvenil, y me fui a representar a Jicotenca en la UNA estatal, estando en tercer año de secundaria. Pero pues ya al año siguiente pues me vine a cursar la prepa con una hermana que me hizo el favor de apoyarme en toda mi estudios preparatorianos y en la carrera profesional. Gracias a mi hermana yo he tenido la posibilidad de formarme como profesional del derecho. ¿Te tocó la secundaria ahí en el edificio central de la universidad? No, me tocó la preparatoria en el edificio central. Claro, a mí también. Ahí gané el concurso de oratoria de la preparatoria el primer año y lo volví a ganar el segundo. Había unos concursos interuniversitarios que se hacía el concurso interno en cada escuela o cada facultad y nos íbamos a un interuniversitario y el que ganaba iba al concurso nacional del periódico El Universal. Y recuerdo que yo competí con algunas gente que tú conoces, entre ellos Manuel Medellín, sí, que iba en representación de la Escuela de Ciencias Químicas. Cómicas. Participé también con Ernesto Derbez, Mira. que iba por economía. ¿Cómo no? Les gané. A los dos. Una vez, en plan de broma, siendo secretario de Estado, Ernesto Derbez, que era canciller, él vino a la toma de posesión de Marcelo de los Santos, ahí platicamos, y me dice, Miguel, ¿te acuerdas de los concursos de oratoria? Le dijo, claro, y me acuerdo que tú nos ganabas, le dije yo. Lo aventaste para arriba. Sí, no. Lo cortés no quita no quita lo valiente. No, Ernesto, una gente también tipazo. Él iba más adelante que yo en la carrera. Es mayor que él iba nosotros. como, si yo era estudiante preparatoriano, él ya iba como estudiante de economía, no sé, segundo o tercero. Fíjate. Qué padres recuerdos, ¿no, Miguel? Tú siempre fuiste tribuno. ¿No? Sí. Conoces la sintaxis. Tuve el honor de haber pronunciado el discurso en nombre de la generación de la secundaria, de la preparatoria en el Teatro de la Paz. Me acuerdo que ahí el maestro, el orador fue el maestro Abel Lozano, el maestro de ceremonias González Arellano, un magnífico orador, el mejor orador que he conocido en San Luis Potosí, el licenciado González Arellano, y ahí pronuncié un discurso muy bonito. Después, cuando terminamos la carrera, me tocó también pronunciar el discurso de la generación, y cuando me fui a estudiar, que me mandó don Antonio Rocha Cordero junto con Fernando Silva a estudiar a la Escuela de Cuadros del PRI, este instituto que formó el maestro Enrique González Pedrer. Sí, cómo no. Un gran ideólogo, no? hegeliano, hombre de izquierda, de avanzada. Sí. Fue uno de mis maestros. De las camisas rojas. De las camisas rojas. Él me impartió la materia de corrientes ideológicas contemporáneas. No más. Bueno, ahí me tocó también pronunciar el discurso a nombre de la generación de todo el país. Y ahí fue cuando pronuncié un discurso de hermosísimo Rey Ceroles, un mensaje a nosotros, el discurso de las 3 Cs. Para ser político tienes que tener las 3 Cs: cabeza, corazón y carácter. Es un discurso enorme. ¿Y por qué se está perdiendo eso, Miguel? Porque ya... A pesar no hablan español, ¿verdad? Ya ha perdido la mística, la convicción, las definiciones ideológicas, como que ya no hay pues una definición, se van por los caminos fáciles de
de las deslealtades y en búsqueda del poder, ¿no? Nada más. Nada más. Nada más. Pero no conocen el idioma, Miguel. No. El idioma te permite todo eso que estás refiriendo. Son los encantos que produce el conocer tu lengua. Claro, claro. Sí. Es muy importante, pues sobre todo, saber quiénes son nuestros más ilustres personajes tanto de la historia, de la literatura, leerlos. Mira, en política, quien no lee a Julio César, una de las guerras de las Galias, el manejo de la política, Cicerón, el más grande orador y el más grande jurista de todos los tiempos. Hay una obra maravillosa que yo les recomiendo mucho a mis alumnos que la lean. Se llama La columna de hierro. Es la vida de Cicerón, de un figurón de la historia universal, padre de la corriente del derecho natural. Y luego les recomiendo mucho a Maquiavelo, si quieren andar en política. Si le quieren entender. Sí, Madero no lo leyó y pues ya ves cómo le fue. Pobre, es la verdad. Es que él tenía otra conducción. Otros. Y les recomiendo mucho una obra también extraordinaria que es La democracia en América, de Alexis de Tocqueville. Que me enseñaste el volumen hace poco. Sí, excelente obra. Está agotado permanentemente, Miguel. Sí, es una obra donde viene Alexis de Tocqueville, llega a América, ella por el año 1828-29, hace un estudio profundo de lo que es el sistema de gobierno en los Estados Unidos de Norteamérica, cómo funcionan los poderes y cómo se han venido fortaleciendo a través del tiempo y cómo están funcionando los partidos políticos, el demócrata y el republicano, que tienen más de 200 años. Aquí hay partidos que duran 5 años, 10 años. 200 días. Por el interés. Las instituciones son sólidas. A ver, dicen, por ejemplo, el PRI viejo, por ejemplo. PRI viejo. No hay partidos viejos ni nuevos. Son instituciones que se van formando con el quehacer político de sus hombres y cómo van perfeccionando las instituciones. ¿Tú qué cargos, así brevemente, que te acuerdes, porque son muchos, has tenido con grandes responsabilidades? Mira, el primer cargo que yo tenía 25 años, que me hizo el honor de designarme don Antonio Rocha Cordero, fue el de subdirector de Policía y Tránsito en el Estado. El primer cargo que tuve, pues, siendo soltero, jovencito, hasta prácticamente estudiante. Medio se cotorreaban ahí los oficiales, decían, ese muchachito es nuestro jefe. Sí. No, pues, ya cuando los bajé de las patrullas, los mandé al crucero, ya entendieron que sí era su jefe. Se acabó. Y después, bueno, tú sabes que estuve como delegado del registro federal de automóviles. Correcto. Estuve como secretario de la Comisión Agraria Mixta con el gobernador Jongitud, siendo mi jefe, un hombre que yo quise muchísimo porque me dio formación, Tito González Larra, que fuera el secretario general de gobierno. El mero rayo huasteco. Con él hicimos muchos trabajos, entre ellos lo del Parque Tangamanga, entre ellos lo que es el aeropuerto, lo que es la zona industrial, 1000 hectáreas que expropiamos para el desarrollo de la zona industrial, más de 460 hectáreas del Parque Tangamanga y del aeropuerto también, Ponciano Arriaga. Entonces esta para mí fue una de las experiencias más bonitas porque pues atiendes a gente muy humilde, a gente muy necesitada. Yo recuerdo que el último núcleo agrario que cuando siendo secretario de la Comisión Agraria Mixta es un núcleo que tú conoces muy bien porque casi está en la ciudad de Valles, León García, el ejido León García, que ya
casi se lo comió la ciudad. Ya es parte de... Entonces, después estuve como subsecretario de gobierno, encargado del despacho de la Secretaría con Leopoldino Ortiz Santos, fui presidente del partido enseguida, pues tú me acompañaste como delegado regional del Agua Azteca, fui diputado federal, después fui otra vez presidente del PRI, asesor del gobernador Martínez Corbalá, y fui defensor público federal en el Tribunal Unitario, en el Juzgado Tercer Distrito, fui más de 20 años delegado de la Defensoría Federal, nuevamente subsecretario de Gobierno con el doctor Toranzo, y catedrático de la preparatoria 3, de las materias de Historia de México, Historia General, catedrático en la Facultad de Derecho en la materia de Garantías Constitucionales y ahora también Derechos Humanos, y en la Facultad de Comercio di durante más de 35 años la materia de Derecho Constitucional y Administrativo. Aparte de la oratoria, hay algo que yo reconozco mucho en ti, Miguel, que eres pues no un estudioso, eres un fanático de la historia. Así es. Tienes un conocimiento enorme. Es algo que te nació, ¿por qué? Fíjate que siendo yo muy niño, cuando nos hacíamos los honores a la bandera, los lunes, pues cuando cantábamos el himno nacional me ponía chinito del contenido y me dio por empecé a leer la historia de México, porque un mexicano que no conoce su historia es un extranjero en su país. Correcto. Entonces, he leído todas las etapas de la historia, de la historia antigua, de la historia del México independiente, del México de la Reforma, del México de la Revolución y toda la historia de los partidos políticos. Hablando de los sistemas políticos en el mundo, y a mí me llamó mucho la atención ahora los proyectos en este proceso electoral, como había dos, el Partido Acción Nacional, en alianza con el PRD y con Movimiento Ciudadano, traían un proyecto de nación. Ellos querían cambiar el sistema político mexicano de un sistema presidencialista como el que tenemos a un sistema semipresidencialista. Giovanni Sartori hace politólogo italiano, hace un estudio, un taller en México allá por el año de 1995, donde él recomienda en este taller, yo tengo la obra, él recomienda que en México pudiera implantarse el sistema semipresidencialista. Es decir, con un ejecutivo y un jefe de gobierno, un presidente de los Estados Unidos mexicanos y un jefe de gobierno. Es un sistema igualito al que tiene Francia. Francia tiene un sistema semipresidencialista donde hay un presidente y hay un parlamento. Pues ahí yo creo que no sé cómo se hicieron los compromisos, porque todavía leyendo el periódico Antier, por ahí un comentario de uno de los Chuchos, donde ellos, Chucho Ortega o el otro Chucho, ellos comentan ahí en su entrevista que lo que pretendían es cambiar el sistema político mexicano y hacerlo un sistema semipresidencialista. Y bueno, y yo digo, hago la reflexión, un sistema semipresidencialista como el de Francia, Francia que tiene un nivel cultural. En México tenemos 9 millones de analfabetos. Todavía. Tenemos más de 60 etnias que muchos no hablan español. ¿Cómo vas a mantener una cohesión política frente a esos estratos sociales tan marginados y que no entienden cómo son los sistemas? Mira, el tema presidencialista como el que tenemos, igual que es el de los Estados Unidos, únicamente hay que fortalecer las instituciones, darle el respeto que tiene el Poder Legislativo,
como lo planteaba Montesquieu en El espíritu de las leyes, el poder judicial, el poder ejecutivo, en sus funciones, como lo analizó Alexis de Tocqueville en La democracia en América. Él se fue admirado de cómo estaban funcionando. ¿Por qué los norteamericanos, al implantarse las 13 colonias, no establecieron una monarquía como la que vivían en Europa, en Inglaterra? Ellos eran súbditos de Inglaterra porque vieron las injusticias del sistema de la monarquía. Entonces, todos los grandes ideólogos del sistema, Madison, Lee, ellos fortalecieron y le dieron vida a la fórmula que planteaba Alexis de Montesquieu. Montesquieu, que se llamaba Carlos de Secondat. Todo el mundo lo dice que se llama Montesquieu. No, Montesquieu es una región en Francia. ¿De dónde? La región de Montesquieu, y el conde de Montesquieu. Pero bueno, todos sabemos que se llama Carlos de Secondat, el Montesquieu. Bueno, alias Montesquieu. Montesquieu. Él lo establece en una forma muy rígida, Montesquieu. Y nosotros en nuestro país, de acuerdo con la Constitución, los sistemas funcionan en forma de colaboración. Para hacerte embajador o cónsul, tiene que aprobarlo. Te propone el Ejecutivo, pero lo propone el Senado de la República, la Cámara Legislativa. Y para hacer muchos nombramientos están en colaboración. Entonces, los sistemas, la división de poderes en México funciona en forma de colaboración, en los equilibrios de poderes, ¿no? Y bueno, pues a veces se dice que el poder ejecutivo es muy poderoso porque tiene el control financiero y muchas otras, controla el ejército, controla muchas cuestiones, pero buscando los equilibrios se puede ir fortaleciendo las instituciones. Yo creo que el presidencialismo sigue siendo un sistema válido y un sistema federalista, como lo planteó en la Constitución de 1824. Si no fue fácil definir el sistema en el seno de ese Congreso, pues se apuntaban muchos por un sistema centralista. Cuando el mutilado de Antonio López de Santa Anna, pues fue muy perjudicial para el país, porque perdimos Texas, perdimos más de la mitad de nuestro territorio. Entonces se tuvo que volver a implementar a través de la Constitución de 1847, con la enorme figura de Mariano Otero y su voto particular, implantar nuevamente el sistema federalista que venía en la Constitución de 1824. Pero el mutilado en la Constitución, Antonio López de Santa Anna, vuelve a romper el sistema republicano y lo hace centralista para seguir controlando el poder. Era el poder. Era el dictador, el gran dictador. Y así en la Constitución en la Constitución de las Bases Orgánicas del 43 rompe otra vez el sistema federalista y los estados los hace departamentos. No creo que ahora vaya a pasar eso. Es lo que te iba yo a preguntar inmediatamente. ¿Tú hacia dónde ves que van? Mira, yo creo que no se puede improvisar y explorar, ni romper con los equilibrios, ni con el respeto de los estados. Yo creo que esto va a tener que analizarse, profundizarse, si realmente queremos un sistema republicano fuerte, o queremos un sistema centralista. El centralismo, don Antonio Rocha Cordero, que era un gran jurista, decía en esos tiempos: mire, mi joven amigo, vivimos en un federalismo de jure y en un centralismo de facto. No queremos que regresemos a un centralismo de facto,
a un federalismo, federalismo. de facto. Sí. Don Antonio, que en un breve paréntesis quiero recordar contigo, se lo prestó al viejo Portes, diría Fernando García, le prestó a don Antonio, don Gonzalo N. Santos, para que fuera secretario de gobierno. El gobierno de Tamaulipas, sí. Cuando Hugo Pedro González lo quitan de gobernador por la muerte de don Vicente Villasana, director del periódico El Heraldo de Tampico. Entonces cayó el Hugo Pedro González y mandan a un general de gobernador del estado de Tamaulipas, no recuerdo ahorita el nombre, pero... ¿A Torres, verdad? No, mandan a... Como él, bueno, no tenía, don Antonio era un jurista desde muy joven, se distinguió por ser un magnífico jurista. Don Gonzalo N. Santos era amigo del general y le dijo, te voy a mandar un buen secretario de gobierno. Y mandó a don Antonio. ¿No fue con Portes Gil entonces? No, con Portes Gil no. ¿Fue antes? Fue después de Portes Gil. Después de Portes Gil. Estamos hablando del 40 y tantos por ahí. Y don Antonio, que fue una institución nacional, joven amigo, me acordé del joven amigo siempre. El general Gárate. Gárate, correctamente. Que también tuvo nexos con San Luis. Sí, cómo no. Sí. Familia y todo aquí. Inclusive un nieto de él, el Navarro Gárate, Jorge, que fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio, era nieto de él. Y yo lo llevé a platicar en una ocasión, siendo diputado. ¿Con Luis Donaldo? No, con don Antonio. Ah, mira. Él quería conocer a don Antonio, que había sido secretario de gobierno de su abuelo. Bueno. Entonces, llegamos, don Antonio, un hombre muy modesto, cuando le comenté, mi joven amigo me llama cuando venga, porque él abría las puertas, no tenía... No le gustaba. No, y ahí le platicó muchas anécdotas a Navarro. Le dijo, oiga, en una ocasión su abuelo me encargó que investigara un fraude que había de la tesorería del Estado. Al regreso me pregunta el señor gobernador, general Gárate, si había investigado y resuelto el asunto del desvío de recursos. Y le contesta, sí, señor gobernador, y su tesorero ya está en la cárcel. Completo. Con una sola orden. ¿Y cómo ves, de veras? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves el ambiente? Porque fue una sorpresa para nosotros. Para nuestra generación se rompieron varios esquemas. Y ¿estamos preparados para todo esto, Miguel? Yo creo que va a tardar una serie de análisis, de discusión, acontecimientos, de consultas, a ver hasta dónde puede cumplirse con el mandato que el pueblo le dio a Andrés Manuel López Obrador como pues triunfador de este proceso electoral, y llega con una fuerza extraordinaria, con el control de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, y le falta muy poco para tener la mayoría, para hacer la reforma, las 3/4 partes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para hacer la reforma constitucional. Creo que les falta ahí muy pocos, pero los votos que le faltan creo que los puede lograr con alguna de las corrientes o de los partidos políticos. Entonces, todo depende. Andrés Manuel creo que es una gente que está dando muestras de entender y de registrar lo que realmente la sociedad le está demandando, ¿no? Entonces no creo que se erija en un gran dictador. Ha dado muestras desde muy joven de ser una gente con espíritu democrático. Vamos a ver hasta dónde le alcanza, ¿no? Muy bien.
Pues aquí tienen ustedes, señoras y señores, un hombre que ha dedicado su vida a servir a su pueblo. Y hay gente, Miguel, que nos está viendo, que no nos conoce, porque ya es otra generación. Y no, claro. Y que no vivió lo que vivimos en la política tú y yo, y en el país en general. Y yo les quiero recordar, como lo he estado haciendo con todos nuestros invitados, que aquí están los valores. Miguel es maestro en la escuela, en la facultad hoy de Derecho de la Autónoma de San Luis. Y ustedes pueden toparse con él y yo les pido que no se abstengan. Pregúntenle, consúltenle. Es un patriota a toda prueba. Es tan patriota que tuvo 2 nacionalidades, Tamaulipeco y Potosí. Bueno, ella fue de avecindado. Avecindado, sí. Avecindado. Pero además yo tengo gratos recuerdos de Tamaulipas. Fíjate que hay un hecho histórico muy importante que a lo mejor muchas generaciones no... A mí me tocó participar en el movimiento estudiantil del 68. Aquí en San Luis ahí tenemos todos los testimonios. No hicimos grandes cosas, pero sí nos manifestamos. Un grupo de jóvenes de mi época, entre ellos Álvaro Guía, Juan Ramiro Robledo, Roberto Navicuri. Ahí tienes un paisano, José Luis Gallegos, en Valles, que era también que nos conducía por ahí el famoso Juan Manuel Rodríguez, el chino comunista. El chino. Entonces, bueno, pues andábamos en la época de guerrilleros, sí, ¿no? Pues 17 años. No, allá andábamos en los 18, 20 más o menos. Sí, sí. En la época del movimiento estudiantil. Tú eres del 47. Así es. Sí. Semos, dijo mi compadre, Semos. Ahí andamos. Entonces, esa fue una experiencia muy hermosa, porque realmente lo que hicimos, siempre sentimos la protección del gobernador don Antonio Rocha. Yo creo que él siempre nos cuidaba. Sin duda, y tenía un gran poder, sí. Sobre todo policíaco. Al año siguiente sí nos dijo. Quietos. Porque andábamos queriendo recordar el año del... Quietos. No podría hacer ya nada, mis jóvenes amigos. Instrucciones precisas del presidente de que quien... Y entonces sí había. Sí había control. Gracias al movimiento, yo en 67 recorrí la República con Manuel Medellín, desde Mexicali hasta Yucatán. Conocí por primera vez mi país, Miguel, que es una gran satisfacción. Todos lo vivimos. Estaba de jefe policíaco en la Ciudad de México el general Renato Vega Amador, que había vivido mucho en Valles y nos conocía y nos regañó a Manuel. Papá de nuestro amigo Enrique. Enrique, el gran Superman. Que le viene lo de Superman porque los reporteros le dijeron, no dijo, señor, era director, ¿verdad?, de policía, sí. No dijo que iba a ser, espérenme, con aquella voz que tenía, ¿verdad? Espérenme, no soy Superman, y se le quedó Superman. Pero nos encontramos a mi general en el Zócalo, Manuel y yo, y nos dijo, ¿qué andan haciendo? Andábamos de traje porque para ser estudiante estaba prohibido, Miguel. Sí. Fue una experiencia extraordinaria. Y quiero pedirte a esta altura del programa, mi querido Miguel, y lo de querido es de corazón y tú lo sabes. Yo lo sé, gracias. Una última idea que quieras dejar para nuestra audiencia, o mensaje, o como le quieras llamar, pero que quede porque ya ves que estos documentos son para siempre. Pues yo diría que pidiéndole a mis coterráneos, a mis paisanos potosinos, que sigamos queriendo a San Luis Potosí, que sigamos unidos ante las adversidades, ante los problemas, que los podamos vencer en la unidad y que sigamos queriendo a México. Muy bien. Como nuestra tierra entrañable, y que sigamos siendo buenos mexicanos y buenos potosinos. Y muchas gracias por tu generosidad, Pedro Manuel. Te agradezco la oportunidad que me das de poderme comunicar con tu auditorio y esperamos que no sea la última vez. Yo creo que pudiéramos tener luego
una mesita, un debate con algunas otras sí, gentes que no piensen igual que nosotros. a lo mejor hay, y se quieren encontrar con los viejos, pero lo vamos a hacer, porque nos tenemos que divertir también, sí, y distraer. Sí. Y el confrontar ideas y hacer propuestas, siempre buscando el bien de todos, el bien común. Eso. ¿Sí? Como decía Santo Tomás de Aquino, esa es una expresión, más que algún partido político por ahí se adueñó de ella. Sí. ¿Cuál es? El bien común. El bien común. Sí, es que nunca falta quien diga esta es mía, ¿verdad? Pero la verdad es que hay pocos patriotas auténticos, Miguel. Tú llevas a México en la sangre y a San Luis en el corazón. De manera es que a eso invitamos a nuestros amigos. Muchas gracias. No, al contrario, gracias. Gracias de por veras. La invitación y... No, hombre, es tu casa. Muy generoso. Y lo vamos a repetir. Muy bien, ¿no? Como y hacemos, tú indicas. Hacemos un debate. Una mesita así, que deje. Opiniones, puntos de vista, ideas. Claro. Todos, desde luego, desde las geometrías políticas, buscamos el bien. El bien común. Para bien común. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Perfiles 2018. Soy Pedro Manuel de la Fuente. Hasta la próxima y la paz. La paz a todos, por supuesto.